Gracias. Buenas tardes, ¿no? Gracias por asistir a este acto, ¿no? Con una tarde tan soleada como la de hoy. Yo realmente he sido con preguntas como esta, desde cuándo empecé a escribir y por qué, cuando me he planteado esto, porque normalmente uno no se da cuenta de esto, ¿no? Yo creo que son dos momentos en mi vida que recuerdo. Joder, esto no funciona. Ah, sí. Es muy sensible, si no lo miro no funciona. Mira, yo nací en Málaga, es decir, en una ciudad mediterránea, hace ya muchos años, evidentemente, y donde se contaban muchas historias y tuvimos la suerte, mi hermano Carlos y yo, de no ir al colegio, ¿no? Sí, esto en un país que está luchando por la educación gratuita y universal, es jodido decirlo, pero es una cosa que yo agradezco enormemente, ¿no? Porque teníamos un truco con mi madre, que era decirle que nos hacían cantar Cara al Sol en los colegios en aquella época. Ustedes recordarán, los más viejos del lugar, que este país era una dictadura feroz y que había un himno que era el Cara al Sol y todas las mañanas en los colegios se cantaban. Entonces mi madre nos sacaba inmediatamente del colegio y con lo cual nos daba clases por la tarde y entonces eso nos formó y nos deformó, me sigue deformando eso. Sé mucho de muchas cosas, pero no sé nada de otras, ¿no? Sí, no. Estuve sin ir al colegio de esa manera hasta los 10 años cuando nos trasladamos a Madrid, ¿no? Entonces, en esa etapa en Málaga estábamos en la calle, correteábamos, estábamos lo que se llaman los niños de la calle, ¿no? Cogíamos colillas, hacíamos bolsas de tabaco para venderlo, para poder cambiar libros. En las chatarrerías buscábamos, nos llamábamos tesoro, pero íbamos buscando basuras, es decir, cobre, botellas, papeles, y todo lo vendíamos y cambiábamos libros, ¿no? Me acuerdo que teníamos dos libros, uno que no cambiábamos, que era La Isla del Tesoro, que me lo sé de memoria, y luego teníamos a Salgari, que era lo que más había en aquella época en los libros de Lance. Había lugares donde alquilaban tebeos y se cambiaba el libro. Costaba una peseta cambiar el libro. Nos lo sabíamos de memoria ese libro y no cambiábamos La Isla del Tesoro, porque fue un regalo de nuestro padre. Yo lo leía. Entonces, yo me acuerdo que la primera vez que yo me di cuenta que podía contar historia era porque los niños se contaban historias, los niños de la calle contaban, que dijo un cuento, que historia. Entonces, yo me inventaba películas, no podía ir al cine porque era carísimo el cine, éramos pobres entonces, en los callejones de Málaga, en la Plaza Las Biermas. Y entonces yo me inventaba las películas, porque veía los fotogramas, me inventaba las películas y le contaba. Entonces empecé a tomar notas, porque veía los fotogramas y me inventaba el argumento, ¿no? Las vicisitudes del protagonista, etc., ¿no? Y entonces contaba esas películas. Luego empecé, contando historias, me encontré un cuaderno de tapa, que era un cuaderno de contabilidad, y entonces empecé a escribir. Las novelas que leías eran sobre todo del ciclo de Salgari, luego he leído mucho más de mi infancia, ¿no? Yo voy a tener 9 años probablemente, 9 o 10 años en aquella época, 8, 9, 10. Entonces me ponía como un ayudante de Sandokan, siempre era un niño que ayudaba a Sandokan y lo escribía y recuerdo que era la primera escritura. Pero recuerdo con gran hermosura aquellos años sin ir al colegio, ¿no? Es el lugar donde domestican a la gente. Entonces veíamos, nos fascinaba, ¿no? Las putas en el río, en el río de Málaga, la fila de hombres. Acordamos las reatas de mulas, los que cantaban y contaban crímenes. Los recuerdo perfectamente, recuerdo muchos de ellos, ¿no? A mí me fascinaba eso. Las cuerdas de presos. La represión de la falange, la Guardia Civil, estaba lleno de locos y de taraos, de cojos, de mancos. Todo eso por guerra salvaje, terrible, miserable, en una España terrible y miserable. Yo creo que el afán de leer de una manera compulsiva, yo creo que me fabricó inexorablemente como escritor. Ese fue mi primer paso, ¿no? Porque ya a los 11 años empezaba a escribir cuentos, ¿no? El primer cuento que publiqué fue con 13 años, y lo escribí a mano, publiqué 2 en el semanario oscurialense, ¿no? Lo llevé escrito a mano, me los publicaron, ¿no? Eso fue la primera vez.
Luego, la segunda vez que reafirmó mi profesión fue que no se me ocurrió otra cosa que decirle a mi padre a los 17 años que no quería estudiar, que eso era una gilipollez, que no quería ir a la universidad, que eso era una cosa de los burgueses y tal. Entonces me hice botones de la editorial Alfaguara. Trabajé de botones en la editorial Alfaguara bastantes años, hasta que finalmente fui a la universidad, pero ya mayor, ya con 20 años. Entonces allí la editorial, que llevaba paquetes, llevaba libros, en fin, eran botones, ganaba 1.500 pelas al mes, y había unos tipos allí con gabardina que eran los escritores. Había 3 secretarias allí en la editorial, una que era de producción, otra que estaba en la puerta y otra que era de dirección. Y los nombres se llamaban Maripili, una, Rosita y Conchita, ¿no? Yo intenté ligarme a las 3, no a la vez, sino en orden, y me mandaban a la mierda, no hacían ni puñetero caso. Sin embargo, sí le hacían caso a los escritores, iban allí con gabardina, entonces llevaba casi todo el mundo gabardina, y pagaban 5.000 duros, 5.000 pesetas por la novela. Yo grababa 1.500 y dije, joder, pero esto es la profesión que yo tengo que hacer, porque son simpáticos con las secretarias les hace mucha gracia, y luego ganan 1.000 duros, pues esto es lo que yo tengo que hacer. Esto es facilísimo. Y yo me llevaba las novelas de esa gente y decía, esto lo hago yo con las gorras, esto es facilísimo. Tardé 17 años en escribir una novela, ¿no? O sea, de 17 a 33, fue con la edad Esto forma parte de mi biografía, porque yo aumentaba mi salario de 1.500 euros, de pesetas, vivía en una pensión allí en la calle, entre la calle Libertad y la calle San Marcos en Madrid, y entonces había un negro allí que se llama Negro Quiñones, que era una extraña mezcla entre boxeador y el seminarista, que había huido de Cuba. Entonces tenía un negocio de venta de puros, y a mí me dio una franquicia, y yo tenía que darle 3 duros por cada puro que vendía. Todo lo que fuera más de 3 duros era beneficio. Y entonces yo me dediqué a vender puros por prácticamente todos los cabarets y tugurios del centro de Madrid, ¿no? Y eso me dio un cierto bagaje para poder escribir. Esto lo supe después, cuando escribía. Entonces yo lo que quería... De ahí me viene una terrible fascinación por las cabareteras, ¿no? Que me siguen fascinando. Y recuerdo las canciones y pues entraba gratis. Yo lo que quería era entrar gratis. Bagdad, Cancán, todos los grandes cabarets, Pasapoga, iba vendiendo puros a los caballeros que estaban allí con esa señorita, que no tenían nada que ver con las señoritas que yo veía por la calle, que eran fantásticas, y siguen siendo fabulosas, y en mi imaginario siguen siendo maravillosas aquellas. Y me acuerdo de las canciones, me acuerdo de absolutamente todo eso. Es una buena juventud, es un buen bagaje, luego hay que escribir bien, eso no tiene nada que ver. Y en el año 76, el tercer paso, cuando yo ya era periodista, la lectura de una novela, Cosecha Roja, yo ya había leído todo lo que debe de leer un escritor, porque un escritor es el producto de la digestión de los libros que ha leído. Ese tercer momento que fue la lectura de Baroja quizás y de Cosecha Roja de Jaime, y todo lo que yo sabía como periodista, ya era un veterano periodista, porque ya desde el año 73 ya era periodista, llevaba 3 años, ya sabía algo más de lo que son los discursos oficiales, lo que se oculta, lo que no se muestra, lo que se disimula. Y conociendo una cosa directamente, que fueron llegó a mi conocimiento cómo los fascistas, es decir, la falange española, en el año 76, que estaba machacando a la ciudad. Había un tipo que yo conocí en la cárcel, se llamaba Braulio, que era atracador de banco y boxeador, que allí en la cárcel hacía concurso de a ver quién yo lo podía tumbar de un puñetazo, ¿no? Es una normal. Entonces lo vi disfrazado de falangista con los correajes y todo esto, y se me vino para un tío y digo, coño, lo esperé allí, y resulta que Braulio me dio un abrazo, y, bueno, para resumir me dijo, mira, estudiante, está chalado, ¿tú cuánto ganas al mes? Yo ganaba 30.000 pesetas, y dice, yo esto es lo que yo gano en una semana, y damos un par de hostias aquí a la gente, no es nada. Unas veces soy anarquista y otras veces soy falangista. ¿Por qué no te apuntes? Digo, ya está, me apunto. Hablé con el director, con Pepe Oneto, y digo, Pepe, ha pasado esto, venga, métete. Entonces, con eso de tener 30 años, o no tenía yo entonces 30 años, sí, tenía 29. Entonces me intenté infiltrar, estoy hablando muy rápido, intenté infiltrarme en esos grupos que eran ficticios, ¿no?
estaban creados por la Dirección General de Interior, ¿no? Por la Dirección General de Seguridad. Entonces, pensé, años después, ya empecé a darle vuelta, del año 76, ya empecé a darle vuelta, porque el problema de escribir, el otro problema es de qué escribir. ¿De qué escribir? Y yo me di cuenta que eso era lo que tenía que escribir. Tenía que contar lo que no se contaba, lo que no aparecía. No pude hacer un reportaje porque lo que quise hacer era un reportaje largo, y me fui con Braulio ahí a los banderines de enganche que estaban por Malasaña. Y justo, pues no sé si porque llevaba gafas y tal, yo qué sé por qué, pero me decía, no, esto es servir a la patria, aquí no se paga a nadie. Y dice, pues yo quiero cobrar algo, no, esto... Y por ahí me decía, pero si me das a mí también dinero, ¿qué pasa? ¿Por qué no le das aquí al estudiante? Que me llevaba el estudiante. Total, resumen, no pude, y entonces no me quedaba más remedio que hacer una novela. Pues una novela y plantearme una especie de historia oculta del país, unos nuevos episodios nacionales, sí, contar la diferencia entre la España real y la España de los discursos oficiales, o de cómo se crea una nueva realidad, que es la que se ha creado desde la transición. Es una de las mentiras los más grandes con las que hemos comulgado. Y entonces me planteé eso hasta hoy. Yo tengo casi 50 libros publicados, o 49 o 52, nunca. Sé que no se me va a olvidar alguno si me pongo a contarlo. Desde 1980, cuando tenía 33 años, y de ahí no he parado con lo mismo. Entonces yo he tenido grandes influencias, una es Baroja, otra es mi experiencia en la calle y por ahí, la cárcel, etc. Y con mi profesión de botones y mi profesión de periodista. Eso me ha dado el background suficiente para entender lo suficiente de la realidad, ¿no? Y no me has cortado porque sé que estoy en el tiempo justo, ¿no? Te lo agradezco. Hace tanto tiempo que nos conocemos, Juan Madrid y yo, que su biografía y la mía son casi complementarias. Quiero decir que si yo empezara ahora a contar cómo cuando yo iba al colegio no teníamos patio, era un colegio pobre y por eso nos contábamos aventis, en realidad estaría repitiendo un poco lo que decía él de que pillamos el gusto de explicar historias cuando éramos muy pequeñines, y de ahí deriva un poco ese juego, mi juego preferido, que es el de contar historias. Yo me gustaba mucho contar historias y he continuado jugando al mismo juego a lo largo de toda mi vida. Pero un poco podría saltarme esa fase de mi vida. Recientemente, cuando me preguntan a partir de mi novela Cabaret Pompeya de dónde podrían venir mis recuerdos de infancia, ¿qué quiere decir que mis recuerdos de infancia puedan remontarse a los años 20? Yo, naturalmente, en los años 20 no vivía, y tengo que remontarme a una época de infancia y a la referencia familiar. Diríamos que lo que yo añadiría a lo que ha contado Juan en esta especie de biografía compartida, de biografía literaria compartida, yo añadiría esta experiencia mía personal, pero mi experiencia personal tengo que remontarla a cuando yo era muy pequeño, muy pequeñito. Y os tengo que contar mi relación con mi tío Manolo, porque esto es algo que yo he contado poco. Yo tenía un tío, un hermano de mi padre, tío Manolo, era comisario de policía. Comisario de policía de una comisaría de la calle Laura, que había frente al Ritz. Y yo iba a ver a mi tío Manolo fijo el día 1 de enero, porque se ve que el día 1 de enero es San Manolo, o San Manuel, y entonces toda la familia íbamos a casa de mi tío Manolo, que nos invitaba a comer. Y entonces yo ya notaba allí unas determinadas diferencias, y esas visitas de 1 de enero a lo largo de toda mi infancia sin duda me marcaron y me indicaron el camino a seguir. Porque aquella era una casa, bueno, toda la familia, todos los hermanos de mi tío Manolo, es decir, mi padre y los otros hermanos, no teníamos calefacción en casa. Eso significa, bueno, que vivíamos normal, pero sin calefacción, teníamos estufitas, teníamos el brasero, y entonces significaba que en casa uno se acostumbraba a vivir abrigado, abrigadillo. Fuera de casa se iba más abrigado,
y dentro de casa menos abrigado, pero siempre íbamos abrigados porque hacía frío. Pero en casa de mi tío Manolo tenían calefacción. Y no solo tenía calefacción, mi tío Manolo y su esposa ya se preocupaban de que nos enterásemos de que tenían calefacción. Había mucha calefacción, una gran diferencia con nuestra granja. Todos íbamos abrigados porque estamos acostumbrados a llevar jerseys gruesos en casa. Entonces cuando llegábamos allí, bueno, era una comida un poco penosa, solía haber lipotimias, solía haber gente que se abanicaba con la servilleta, era una situación un poco... Pero no era esto a lo que me refiero. Bueno, también tenía otra cuestión que no teníamos ninguno de los demás, que eran muchas cestas de Navidad. Muchas cestas de Navidad. Había cestas de Navidad en el recibidor, había cestas de Navidad en la cocina, un par, en el comedor había 3 o 4 distribuidas. Era curioso porque, claro, os estoy hablando del 1 de enero. Quiero decir que ya había pasado Navidad, después de Navidad San Esteban, en la noche de fin de año. Quiero decir que alguna cesta habría abierto para consumir lo que contenía. O sea que además de las que veíamos, había habido otras cestas anteriores. Nadie les preguntaba nunca de dónde salían esas cestas y cómo es que él ganaba tantas cestas. Pues no sé, como una rifa que participaría, vete tú a saber cómo las conseguía, pero tenía la casa llena de cestas. Pero estos son solo anécdotas en las que de pequeño me fijaba relativamente, lo he elaborado posteriormente. No, lo principal del día 1 de enero es que cuando llegábamos a casa de mi tío Manolo me recibía, nos recibía a mí y a mi primo Alberto, nos cogía de la mano, yo me recuerdo muy chiquitín, nos cogía de la mano y nos llevaba de manera solemne a su dormitorio. Y en el dormitorio tenía un armario de luna que nunca olvidaré, abría la puerta del armario de luna y a continuación abría un cajoncito del armario de luna. Y dentro del cajoncito estaban las pistolas. Las pistolas de verdad. No juguetitos como los que nos regalaban los reyes o los que... No. Pistolas de verdad, con su manchita de grasa que quedaba debajo en la maderita de debajo. Ahí nos quedábamos, mi primo Alberto y yo, maravillados, extasiados. No las tocábamos, jamás toqué aquellas pistolas, ni siquiera las tocaba mi tío. Simplemente mirábamos. Mirábamos, nos quedamos un momento así, a continuación mi tío cerraba el cajoncito, cerraba la puerta del armario de luna y hasta el año que viene. Eso era una experiencia que yo la tengo perfectamente grabada. En este momento estoy viendo el armario de luna, es decir, de una forma u otra eso me marcó. No solo eso, ya veréis que tener un tío comisario en casa marca mucho. De vez en cuando, los domingos por la mañana, mi padre me sacaba a pasear, me decía mi madre, lleva al niño a misa, decía. Entonces bajábamos a la calle y cuando estábamos en la calle yo dócilmente me dejaba llevar donde me llevaran y mi padre dábamos 5 pasos y me miraba fijamente como enfadado, ¿no? Y diciéndome, pero bueno, ¿tú dónde quieres ir? ¿A misa o a tomar el vermú? Y yo decía, hombre, a tomar el vermú. Decía, me queda con el crío este que no me deja ir a misa. Bueno, la cuestión es que me llevaba a tomar el vermú. Y a veces íbamos a la comisaría de mi tío Manolo, sí. Era el día que mi tío Manolo tenía guardia, pues entonces íbamos a la comisaría de mi tío Manolo. Íbamos, bueno, el hermano me decía, mira, que me aburro, estoy de guardia aquí. Porque no era una comisaría muy conflictiva. Estaba a la derecha del ensanche y al lado del Hotel Ritz no tenía mucho movimiento. Y entonces el caso que es que íbamos a ver a mi tío Manolo a la comisaría. Y entonces era otro momento trascendental de mi tío Manolo, que como veis tiene mucha importancia en mi carrera como autor de novela policíaca. Me cogía de la mano y decía, Tete, porque me llamaban Tete, Tete, ven que te enseñaré los presos. Y bajábamos unas escaleras hacia un lugar siniestro donde había una reja y al otro lado de la reja había otra reja y unos señores allí al fondo que me imagino lo que debían de pensar con el gilipollas aquel que traía al nene a que los viera como quien lleva al nene al zoológico, ¿no? Entonces, allí yo veía a los presos, me quedaba así, los hombres estaban al otro lado, se acababa el tema, volvíamos a subir la escalera y tal.
O sea que ahí hay unas marcas indelebles que quedaron en mi alma para siempre, como queda claro. No es solo eso, el tema policial estaba muy presente en mi familia. Mi padre, paralelamente, era un gran admirador de los gángsters de cine, de las películas, a mi padre le decían que se parecía a George Raft. George Raft era aquel que hacía de gángster y que tiraba una moneda al aire, en no sé qué película, El enemigo público número 1, o Callejón sin salida, una de estas antiguas, con el Bogart y el James Cagney y tal. Y entonces mi padre recordaba finales gloriosos que me contaba a mí, y me decía: cuando está James Cagney ahí en el suelo y la ametralladora allí, toda la policía disparándole y él que se arrastraba para coger la ametralladora. Eso me lo contaba, no me contaba la Caperucita Roja o cosas así. Me contaba cosas del James Cagney arrastrándose para coger la ametralladora. Y delante de su hermano, con frecuencia, digo de su hermano Manolo, el policía, hablaba con mucha admiración del Facerías y el Sabaté, que eran dos anarquistas, atracadores de bancos, pistoleros, antifranquistas, de la lucha antifranquista de la época de la posguerra. Era curioso, ¿no? Porque siempre hablaba como valorándolos mucho. Esos sí que tienen huevos. Decía mirándole a los ojos a mi tío Manolo: esos sí que tienen huevos. Esto de sí que siempre ofende un poco más. Podría haber dicho: son unos señores que tienen huevos, pero no decir: esos sí que tienen huevos. Bueno, había como una admiración de ese tipo. Pensad pues que mi padre, cuando me llevaba a tomar el vermú, de esto siempre imaginabas que yo no le llegaba a mi padre ni a la cintura, me llevaba de la mano, pero me contaba cosas así. Me llevaba, por ejemplo, al Boston. El Boston era un bar que ahora se ha convertido en un Tex-Mex, que estaba en la calle Aribao, cerca de Aragón, bueno, en una esquina muy céntrica, y que durante mucho tiempo, incluso siendo él mayor, y bueno, incluso hemos ido ahí juntos hacia el final de sus días a tomarnos unos whiskies, y todavía no era un Tex-Mex, ahí me contaba mi padre, en esa mesa de mármol, esa misma mesa de mármol, se sentaban los pistoleros del Sindicato Libre a jugar a la butifarra, y ahí en ese perchero, exactamente en ese perchero, ponían su sombrero y las pistolas. Bueno, pues es una mitología que poco a poco me fue calando, y que no es de extrañar que poco a poco mis aficiones fueran más por el lado del James Cagney y del George Raft, o del policiaco, o de la cosecha roja, o todo eso, más que por el lado de Salgari y de la Isla del Tesoro, que también leí, pero que eran como cosas antiguas. A mí me interesaba James Cagney arrastrándose por la acera para conseguir la ametralladora que no llegaba nunca, mientras toda la policía le disparaba. Eso es iconografía, eso es imagen que yo tengo de mi infancia, y que sin duda me condicionó y me dirigió en esa dirección. Claro, hablando de percheros, también tengo que mencionar, pero ya de una época mucho más próxima, mi atracción irreprimible hacia lugares donde han ocurrido cosas así. En mi novela Cabaret Pompeya hablo en un momento determinado de Can Lluís, un bar. En la época del Sabater y el Facerías, precisamente, hay un restaurante donde yo suelo ir una vez a la semana como mínimo, donde había unos señores, en el año 53, 1953, había un matrimonio con una niña comiendo en un rincón. Ese rincón todavía se conserva y he comido yo con frecuencia, y hay un perchero, por eso os digo el perchero, que se continúa conservando, ese sí que está ahí, el del Tex-Mex ha desaparecido, pero este no. Y entonces entró la policía entró, fue hacia esa mesa, dijo: quedan detenidos. La señora del matrimonio con la niña dijo: voy a buscar el abrigo, se acercó a coger el abrigo, del abrigo sacó una bomba de mano y tiró la bomba de mano en medio del restaurante, con el resultado de un tiroteo tremendo que siguió. Murieron policías, murieron evidentemente el matrimonio, murió allí, la niña no, pero el matrimonio murió, y murieron también el tío y el primo, respectivamente, del actual propietario de Can Lluís. Bueno.